Bueno, pues tenemos aquí, amigos y amigas, a Karina Sampó, que es un honor y un privilegio que nos conocemos, como decía ella hace un poquito, pues hace ya 10 años o va para 11 ya casi, yo creo que realmente Sí, que nos conocemos. De hecho, era un bebé, tu niña, iba a decir pequeña, ahora es mediana, porque desde entonces hasta aquí ha habido un pequeño, pero era, de hecho me acuerdo que cuando te empezaste a formar en coaching era muy chiquitita y le salías a dar el pecho, o sea, bueno, todas las aventuras, ¿verdad? Que ocurren en la vida, que son parte de la vida. Y Karina, ya cuando aquello era una profesional extraordinaria, ella viene del psicodrama, bueno, ha hecho muchas cosas. Luego, si queréis o si quiere, ella os cuenta un poquito más, ¿no? Conmigo se formó en coaching hace muchos años y de hecho, como ya digo que era una gran profesional ya de antes y que sabía muchísimas cosas, tanto de desarrollo personal, profesional, psicodrama, psicopedagogía, etcétera, pues empezó a colaborar en Crearte muy prontito, pues ya esos 10 años. Es mentora en la escuela de nuevos coaches, es coach y es otras muchas cosas. Tiene su propio programa de formación para formar en psicodrama, o sea, no es solo que sea psicodramatista, sino que también es formadora y profe y tiene su propio programa de formación que yo recomiendo. No es que conozca a muchos, pero es que la conozco a ella, entonces no puedo menos que recomendarlo. Así que es un placer para nosotros, Karina, contar contigo y bueno, y todos los alumnos que pasan por Karina están encantados y encantadas, así que por algo será. Y dicho esto, nos viene a hablar de nuestros personajes internos, ¿no? De ese diálogo que yo supongo que todas, no creo que solo yo y ya hayamos vivido, de esto de sí, pero no, no, pero sí, aquello, la parte que me dice una cosa, la que me dice la contraria, ¿no? Estas cosas que nos pasan a los seres humanos por el hecho de ser humanos y por lo tanto, pues ella viene a ponernos un poquitín de luz en todo esto y a darnos algunas claves. Así que, Karina, pues cuando tú quieras, amiga. muchas gracias, Bea, por esta presentación. Me has hecho recordar allí entonces aquella formación que yo llegué al coaching buscando ese complemento, que hoy vamos a hablar del rol complementario aquí, buscando ese complemento a mi formación que es el psicodrama, ¿no? Que veía un montón de cosas, ¿m? Y me faltaba esa conversación de calidad que nos da el coaching. Muchas gracias, Bea. A Y ti. Y yo me desconecto y luego reaparezco por aquí, ¿vale? Que un lo abrazo, disfrutéis mucho, que lo disfrutéis mucho. Hasta luego. que así sea. Pues bueno, chicos, chicas, audiencia, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Antes de empezar, me gustaría, con la ayuda de Claudia, hacer ese pequeño sondeo para, aunque, bueno, sí, para saber los que estamos aquí, de qué ámbito venimos, ¿sí? Si somos coaches, si somos estudiantes, si venimos de otras áreas de la relación de ayuda, para también adecuar este lenguaje o esta explicación que hoy les traigo, ¿no? Para compartir sobre nuestros personajes internos. Ahí está Claudia ya lanzándola, así que os invito a responder. Ahí vamos viendo. Soy coach, soy estudiante, soy profesional de otra disciplina de la relación de ayuda, o soy un público general que estoy aquí para nuestro desarrollo personal. Vamos a dejar un ratito. A ver. Ahí vamos. Y esos son los resultados. Ahí, ¿lo estamos viendo todos, Claudia? Sí. Hay un 23% que ya somos coaches, un 18% estudiantes, un 23% de otras áreas y un 36% de público en general. Muchas gracias, Claudia. Si quieres dejar de verlo, Karina, tienes que darle también tú a dejar de ver o algo así. Hay un botoncito abajo. Compartir, a ver, aquí.
Dejar, ahí ahora- está, muchas gracias. ahí. Ahí, ¿estamos? Sí. Vale, pues nada, ya Beatriz me ha presentado y no tengo más que añadir, simplemente que ya son 20 años los que llevo en este ámbito, acompañando a personas, especialmente mujeres, y a grupos. Me especializo en grupos, tanto en procesos terapéuticos como de desarrollo personal. Y hoy les traigo un pedacito de lo que yo aprendí y lo apliqué a mi vida personal, y fue de la mano del psicodrama, ¿no? El psicodrama nos permite ver a nuestros roles y personajes internos, llevarlos un poquito fuera, ¿no? Para poder visibilizarlos, entenderlos y escucharlos. ¿Y qué es lo que a mí más me apasionó de este mundo y que hoy quiero compartirles un pedacito de eso? Es facilitar el camino de hacer visible y tangible eso que se nos escapa a nuestra visión y qué es lo que tenemos dentro, ¿no? Todo nuestro mundo interior. Eso que a veces no lo podemos tocar, pero sin embargo lo podemos sentir. Y a veces no tenemos las palabras para explicar lo que nos pasa por dentro. Y esto es lo que me apasiona. Y por eso he traído esta imagen hoy, que es este búho, un animal muy simbólico, porque es un animal de la visión nocturna. Es esa posibilidad de ver donde no se ve. Y esa es la propuesta, ¿no? Cuando nosotros estamos en la oscuridad y nuestra visión se empieza a acostumbrar, y poquito a poco vamos viendo siluetas y formas hasta que conseguimos ver incluso en la oscuridad. Poder arrojar un poquito de conciencia a esos diálogos que tenemos y que a veces nos confunden, y que cuanto más claridad le podamos dar, más nos vamos a comprender a nosotros mismos y desde ahí a el mundo que nos rodea. Entonces, es eso, es poder acercarnos a una manera más genuina y espontánea a nuestros vínculos, pero ese vínculo conmigo y con lo de afuera, con lo que está dentro y con lo que está afuera. Esa es mi propuesta para hoy. Yo os propongo, si en algún momento algo no queda claro o no me explico de forma clara, por favor escribir en el chat, participar en el chat. Entonces, dialogando con nuestros personajes. ¿Y qué significa personaje? Yo creo que todos nosotros y nosotras sabemos qué es un personaje. Ahora, qué importante es que coincidamos al menos en una idea común, ¿no? Entonces, esa pregunta tan típica en psicodrama y en coaching, ¿qué significa esto? Entonces, personaje, según la Real Academia Española, es un ser ficticio, fijaros, ¿no? De la ficción, que puede ser una persona, un animal o un objeto inventado por un autor. Todos nosotros y nosotras somos autores de nuestra vida. Inventado por un autor que pertenece a una obra teatral, literaria o cinematográfica. También utilizamos la palabra personaje cuando nos referimos a esa persona que tiene una forma de ser peculiar, ¿no? Que nos llama la atención, hasta podemos decir que es raro, que sale de la norma. Y usamos esa expresión coloquial, es un personaje, ¿no? Y a las personas públicas, ¿no? Famosos, políticos, que nos muestran una cara, la que debe ser mostrada, pero que sin duda detrás de esa cara pública hay muchas más. Entonces nos vamos a ir acercando a este concepto de personaje. Como ya hemos dicho, es un ser de ficción, persona, animal u objeto. Entonces nos trae el concepto de persona. Persona, seguramente ya lo habéis escuchado en otras ocasiones, significa máscara, proviene del griego y nos remonta al teatro griego, cuando los actores, cuando salían al escenario, se ponían una máscara, no salían con su propia cara, siempre llevaban una máscara, porque con esa máscara podían caracterizar al personaje, al estado emocional que querían mostrar al público. Entonces, ¿a dónde llegamos aquí? Persona y máscara entonces significa lo mismo.
Pues estamos hablando de mi yo no auténtico. La máscara entonces es lo que está delante de mi verdadera identidad, que tal vez yo ni siquiera sé cuál es esa verdadera identidad. Esa identidad sana, genuina, auténtica. Entonces tengamos en cuenta aquí esta palabra, no como persona o máscara, es lo que me pongo delante de lo que hay quizás en mi verdadero ser. Se me pasó uno. Entonces, ¿qué hay detrás? Si la persona o la máscara es lo que está delante, ¿qué es lo que hay detrás? Pues detrás de esa máscara, que vamos construyendo desde muy jóvenes, desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitas, están las infinitas posibilidades que tenemos de ser, estar y hacer. Desde la conciencia y desde la libertad de elegir en cada momento y en cada circunstancia que se nos presentan, quién voy siendo. Fijaros que no es quién soy, sino quién voy siendo. Es una construcción constante. Mi identidad se va haciendo cada día, ante cada circunstancia y ante cada persona con la que me voy vinculando. ¿Quién voy siendo en este momento, en este instante y ante esta situación? Ahora mismo, ¿quiénes estamos siendo? Yo aquí, con vosotros y vosotras, y vosotros del otro lado. ¿Qué se nos está moviendo? Después que terminemos esta charla, después que terminemos la jornada de hoy con el taller de Beatriz, ¿seremos los mismos? ¿O ya habrá algo diferente en nosotros? ¿Quién voy siendo? Entonces, detrás de esa máscara, y aquí, atención a esta palabra, están nuestros múltiples roles. En psicodrama hablamos de roles que, llevados a ese escenario dramático, en ese proceso de transformación personal, los convertimos en personajes para poder comprenderlos. Detrás de nuestra máscara tenemos infinitos roles que habitan en nosotros. Roles que los hemos aprendido y que podemos además seguir aprendiendo, seguir desempeñando de una forma sana para dar respuestas sanas a nuestras circunstancias presentes. Voy a hacer mucho hincapié en lo sano y en lo adecuado, porque respuestas podemos tener muchas. La cuestión aquí es si es sano para nosotros y es ecológico para nuestro entorno. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Cualquier cosa, yo no sé si veo el chat. Cualquier cosa nos escriben por el chat y Claudia me ayuda. Entonces, aquí viene otra parte importante. ¿Cómo se construye esa máscara? ¿Cómo se construye ese personaje? Aquí lo importante es que esa máscara a veces se vuelve rígida y siempre funcionamos de la misma manera, coartando nuestra capacidad de creatividad. Entonces, ¿desde dónde se origina? Pues se origina desde la asignación de roles desde el momento en que nacemos. Aquí Moreno, Jacob Levi Moreno, que es el padre del psicodrama, nos dice, el yo surge de los roles y no al revés. Lo primero que hacemos cuando somos bebés, tengámoslo en cuenta para quienes somos mamás y papás, es la adquisición de roles, desde lo psicosomático, el rol de comedor, qué tan buen comedor es ese bebé, el rol de dormilón, qué tan buen dormilón es, duerme bien, no duerme, come bien, no come, tiene problemas digestivos, no tiene problemas digestivos. Desde entonces vamos construyendo los roles psicosomáticos. ¿Cómo es esa mamá que le está dando la teta? ¿Es una mamá ansiosa? ¿Es una mamá tranquila? Fijaros desde dónde nos remontamos en esa construcción de lo que se va a convertir quizás en nuestro personaje o máscara.
Y otra idea importante aquí, no hay rol sin contrarrol. Quedaros con esta idea. Si yo ahora estoy funcionando aquí como expositora, como formadora, es porque hay algo que me activa ese rol, esta pantalla, esta presentación y un auditorio que sé que está del otro lado escuchándome. Ahora bien, yo antes comentaba, aquí detrás tengo a mis 3 niños y el más pequeño que tiene 3 me suele aporrear la puerta y me suele gritar, mami, mami, mami. ¿Qué pasa cuando yo estoy aquí hablando con vosotros y de repente escucho el mami? Hay como hay un contrarrol, que es el de mi hijo, que me tira el rol de madre y me saca de este momento presente. Entonces, aquí es importante que un rol se activa e invita a otro a activarse cuando hay un contrarrol. Yo soy madre porque está mi hijo gritándome detrás de la puerta. Estoy ahora funcionando como formadora porque hay un auditorio, porque tengo esta pantalla, porque tengo esta presentación. Pero en mí habitan muchos roles, infinitos roles. Ahora se activa uno en la relación con el otro. Entonces, necesitamos a un otro en interacción para que entre en funcionamiento. Y seguimos en esta construcción de idea. Entonces, ¿qué es un rol? Es mi manera de responder. En este momento, en esta circunstancia y en la interacción con una persona, con un objeto o con un animal. Yo ahora mismo, si cogiera mi móvil o un libro y me olvidara de vosotros, estaría activando quizás el rol de lectora o el rol de, no sé, consumidora de Instagram. Quiero decir que veamos el rol no como el simple rol social de profesora, maestra, madre, sino muchas posibilidades de ser y hacer. El torero es torero porque está seguramente en una plaza de toros con su capote, con su toro. No es torero fuera. Fuera será muchas otras cosas. Y esto es importante, quedaros con esta idea, porque tiene que ver con esos diálogos que vamos a tener y que a veces generamos con nosotros mismos, con nuestros roles internos. Entonces, ¿qué roles me habitan? Entonces vamos a ir concretando. Es esa unidad de acción en la que se funden elementos que son sociales, culturales y personales. Tienen que ver con mi biografía, pero también en la ciudad en la que he nacido, en la cultura en la que he crecido, en los cuentos que me han contado, en los mitos. Entonces, clasificación de roles, que es importante entenderlo. Cuando hablo de rol, también hablo de personaje. Lo que pasa es que en psicodrama se plantea la teoría de los roles, y como he dicho antes, luego lo convertimos en un personaje para poder visibilizarlo, entenderlo y hasta poder ponerle un traje si es necesario. Un rol social es una profesora, es un vendedor, es un padre. Los padres del cole, el verdulero de la esquina, la profesora de mi hija. Un rol familiar, y aquí es importante, es ese padre o madre como rol interiorizado de mi propio padre, de mi propia madre. Es la percepción, es la vivencia subjetiva que yo he interiorizado de mi propio padre y que al mismo tiempo me va a servir de referencia para yo luego en un futuro actuar y comportarme como madre o como padre. Entonces, dependiendo de cómo haya sido esa vivencia mía personal, será ese padre o madre interno y desde dónde voy a escuchar mis diálogos. A ver, creo que tengo... Tienes una pregunta, Karina, Sí. y es de Blanca. ¿Como rol familiar puede ser hermana, tío, abuelo?
Todos esos, sí. En rol familiar son todos nuestros roles que vamos construyendo. Imaginaros si soy hija única, ¿qué pasa con ese rol? Es un rol que puedo vivir con mi amiga del alma, ¿no? Es ese rol interno que voy a incorporar. Esto es lo que es lo más parecido a una hermana. ¿Mm? Pero también el ser hija única va a condicionar esa manera de vincularme con el igual. ¿Mm? Entonces, aquí entran todos los roles familiares y es cuando el niño ya va diferenciando mamá y papá, abuelos y abuelas, tíos y tías, y ese vínculo va a ir formando esos modelos, esos esquemas de referencia y esos esquemas con los cuales yo me voy a vincular luego. ¿Mm? Pero no nos quedamos solo ahí. Gracias, Claudia, porque a veces me cuesta ver el chat. Además de los sociales, los familiares, tenemos lo que el psicodrama o su creador Moreno llamó roles psicodramáticos o, un lenguaje más conocido, roles simbólicos. Y aquí entra todo rol que yo he ido interiorizando y construyendo a partir de la fantasía, lo que he visto en el cine, los cuentos que me han contado de niña, las historias, la narración oral, los mitos propios de una sociedad. Imaginaros, yo vengo de Entre Ríos, Argentina, una zona donde antiguamente había indios guaraníes, hay cuentos guaraníes, hay palabras. Nosotros a los chicos, chicas en Entre Ríos, le decimos gurí, los gurises. Y cuando yo llegué a España y decía los gurises, decía, ¿y eso qué es? Gurí es niño en guaraní. Es decir, todo eso, de dónde venimos, va a conformar nuestro ecro, nuestro esquema conceptual referencial, desde dónde voy a operar. Roles simbólicos, y aquí es donde quiero llegar. Los que construimos desde la fantasía y los que construimos con nuestro contenido personal, individual y social. Pero también, y esto es lo que a mí me maravilla del psicodrama y con lo que yo trabajo todos los días, son con los roles simbólicos. Mis miedos. ¿Cómo es mi miedo? ¿Qué es femenino, es masculino? Los valores pueden ser roles. Yo soy una Karina emprendedora, yo soy una Karina miedosa, a pesar de ser miedosa, he emprendido en la vida, he dejado mi país, he construido una familia aquí. Un rol simbólico puede ser ese crítico interior, o crítica, porque a lo mejor es mujer. Es ese pensamiento que tiene tanto poder sobre mí. Es la bruja en la que a veces me convierto. Es la guerrera o guerrero que a veces sale de mí sin saber cómo, cuando tengo que defender a mis hijos o cuando tengo que defender una idea en la que confío ciegamente. Un rol simbólico es ese agujero en mi estómago. ¿Cuántas veces para los coaches o estudiantes de coaching que estamos aquí, nuestros clientes, nuestros hijos y nosotros mismos hablamos metafóricamente, ¿no? Tengo un agujero en el estómago, tengo un nudo en el estómago, veo un muro delante de mí? Pues esos son posibles roles o personajes. ¿Qué pasaría si a ese nudo en el estómago yo lo pudiese convertir en un personaje? De hecho, yo lo hago en mi trabajo con psicodrama. Hace muy poquito, en una experiencia grupal, con mis alumnas les dije, a ver chicas, asígnense de forma intuitiva y espontánea roles entre sí a las compañeras. El caso que los roles que salieron es un brócoli, una emoción, que era la tristeza, un bolígrafo, y esos roles empezaron a interactuar, se fueron invitando unos a otros. Fue curioso cómo, había una profesora también, cómo la profesora fue directo a preguntarle a la tristeza que estaba escondida, ¿por qué te escondes? Y la tristeza le responde, porque no me quieren ver. A mí nadie me quiere ver. No les gusto. Ese fue el mensaje de esta chica que estaba representando el rol de la tristeza. Inmediatamente sale el bolígrafo, que era otra compañera, le dice, ah, pero estoy yo. Conmigo todas las personas pueden expresarse. Entonces, ¿cómo en esa interacción
fueron encontrando incluso la misión, ¿no? ¿Qué pasa si, qué me está diciendo a mí ese bolígrafo? Ese bolígrafo me está diciendo que yo, a través de la escritura, puedo expresar aquello que no me atrevo a hablar o expresar de forma verbal. Infinitas posibilidades de interacción. ¿Se entiende este ejemplo, chicos, chicas? Tengo por aquí una Sí, pregunta, Karina, de David Cuesta, que dice: el rol masculino y el rol femenino entrarían en simbólicos, entiendo, ¿verdad? ¿Podrían considerarse contrarroles? todo. En el mundo del psicodrama todo es posible. Lo que sí es bueno es, a lo mejor, no sé si te refieres al género masculino-femenino o a la energía masculina y femenina. Pero se puede representar el rol masculino y el rol femenino. ¿Qué mujer soy? ¿Qué hombre soy? Entonces, Comenta sobre la energía. sí, efectivamente, esto es algo muy, muy potente en el trabajo desde el psicodrama, entendiendo que en cada hombre y en cada mujer existen las dos energías, la masculina y la femenina. Entonces ahí vamos a ir entrando. Me apresuro para llegar a ese punto. Entonces aquí yo les traía una reflexión y que se las lanzo, pero que lo hagan de forma muy intuitiva, sin pensarlo mucho. ¿Qué es aquello que más se repite en mí? ¿Cuál sería ese rol que hoy por hoy necesito flexibilizar? Que quizás está más rígido, que siempre aparece, que siempre me da ese dolor de cabeza. Dejar que aparezca. Yo os comparto el mío. En mi historia biográfica y por mi propia experiencia de vida, el rol que siempre aparecía era la Karina insegura, que me coartaba mi posibilidad de desarrollo. ¿Por qué es importante identificar esto? Para poder encontrar mi contrarrol. Y el contrarrol puede ser cualquiera que me ayude a salir de ahí. En mi caso fue descubrir mi potencial creativo. Entonces, esta era la idea que les decía, quedaros con esta idea. No hay rol sin contrarrol. ¿Quién invita a quién? Aquí tenemos esta película, que yo me reía hoy cuando buscaba el año, que esta película es del 2000, creo, si no me equivoco, o sea que tiene su trayectoria. Es El Protegido, a mí me encantó, porque se ven los opuestos. Aquí Bruce Willis es un héroe indestructible, nació con un don, y está este otro personaje que nació con el don opuesto, es el Hueso de Cristal. Y entonces es importante, cuando nos miramos a nosotros mismos, yo antes le decía que mi rol obstaculizador siempre fue el miedo y la inseguridad, por mi historia personal. Entonces cuando hablamos de rol complementario y contrarrol es lo mismo, son sinónimos. Pero entre los roles complementarios o contrarroles tenemos aquel que me va a obstaculizar mi desarrollo. Y por eso es importante encontrar e identificar cuál es mi antihéroe. ¿Cuál es ese que siempre se me aparece? Puede ser una emoción, puede ser una creencia, puede ser un pensamiento que siempre está ahí machacándome. Una vez que tenga identificado ese rol obstaculizador, en mi caso ese miedo, esa inseguridad, porque siendo muy jovencita me vi sola, o sea, salí de mi casa con 13 años y eso me marcó, fue un hito en mi vida. ¿Cuál es mi rol complementario y facilitador? Y aquí tenemos este corto que seguramente lo conocen, y es ese rol que está para ayudarme. Batman y Robin, es un auxiliar, no es el protagonista, no es la figura principal, sin embargo es un segundo rol que me ayuda a salir de ahí. En mi caso, descubrí que tenía un potencial creativo. Cuando niña también me enseñaron a tejer, a crear, yo diseñaba ropa siendo muy pequeñita,
Hoy no me dedico a eso, pero sí me dedico a rediseñar mi vida y la vida de otras personas. ¿Cuál es mi rol facilitador que puede contrarrestar a ese que me obstaculiza siempre? Quedaros con esa idea, porque esas respuestas no las tengo yo, las tenéis cada uno. Y cada uno, si aquí somos, no sé, 100 personas, habrá 100 roles antagónicos o antihéroes y 100 roles posibles facilitadores. Quiero decir que cada persona somos únicas e irrepetibles, aunque podamos tener similitudes. Y tenemos otro rol que puede aparecer en nuestras vidas, el suplementario, rol o personaje, que estoy hablando como sinónimos, y tiene que ver con aquellos roles que entran en juego en mí para suplir una carencia, algo que no tuve, y sigo ahora siendo adulta con mis 40 y tantos años, sigo buscando en el otro, en mis relaciones, algo que me cubra una carencia, porque yo no he podido completarme a mí misma. Y aquí tenemos esta imagen que es la típica imagen de la sobreprotección, ¿no? Aquellas madres que coartan las libertades de sus hijos impidiéndole desarrollar alas. Lo típico, la víctima y el salvador. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí? Sobre todo nosotros que nos dedicamos a las relaciones de ayuda, que a veces nos deslizamos a ese rol de querer salvar a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, y ¡ay! No nos damos cuenta que en realidad necesitamos salvarnos primero a nosotros mismos. Entonces este rol suplementario no es adecuado, es disfuncional. Y tenemos que intentar identificarlo si es que aparece en nuestras relaciones, porque busca suplir una carencia emocional. ¿Queda claro? Hasta aquí, chicos, tenemos el complementario antagónico, el que se opone a mi crecimiento, pero esto imaginarlo dentro de nosotros mismos, ¿no? Como si dentro mío habitara ese antihéroe, ¿no? En mi caso, el miedo, que además me lo imagino vestido de negro. Pero también hay un personaje que es el facilitador y es la creatividad. Mi creatividad tiene de todos los colores. Y hace mucho tiempo atrás, hace 20 años atrás, cuando yo llegué a España, estaba aquí, en este rol suplementario. Recuerdo que antes de crear Artesana de la Vida, yo creé otro proyecto que se llamaba Naskendi, y lo hice con una amiga, con una profesional a la que quería muchísimo. Y resulta que ese primer proyecto fracasó, no salió adelante. ¿Cuál fue mi gran aprendizaje de aquella experiencia? Que yo estaba supliendo una carencia. Buscaba a alguien que tirara de mí para poder emprender. A partir de eso me di cuenta que mi gran reto, mi gran aprendizaje consistía en sacar adelante mi proyecto profesional sola. Y así surgió Artesana de la Vida. ¿Qué ocurrió después de ese aprendizaje? Que en el camino me fui encontrando grandes colaboradoras, escuelas con las que yo colaboro y compañeras con las que colaboran conmigo. Pero el aprendizaje fue complétate y complétate tú sola. Fue duro el aprendizaje, ¿eh? Pero muy potente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia aquí cuando hablamos de nuestros roles? Recuerden que les decía que el yo se construye en la asignación de roles. Yo voy aprendiendo desde muy chiquitita que si hago el payaso, mi familia me mira y se ríe. Voy aprendiendo que si saco buenas notas, me premian. Voy aprendiendo que si soy el rebelde de la familia, al menos me miran y me tienen en cuenta. Y voy configurando esquemas desde donde relacionarme. Entonces aprendí que siendo la niña buena y diciendo que sí, yo tenía la atención de mi mamá y de mi papá. Pero crecí, y crecí convirtiéndome en la amiga que le dice que sí a todo. Y soy la compañera de trabajo que asumo todo el trabajo y digo que sí a todo y no soy capaz de poner límite. Pero es que eso me pasa también con mis hijos. Y así voy construyendo ese personaje rígido. Y ahí es donde no nos queremos quedar.
tenemos este concepto de yo operativo. Todos estos roles que yo voy aprendiendo desde que nazco y por mis experiencias de vida van conformando mi yo operativo. Desde donde voy a operar, desde donde voy a actuar, desde donde voy a generar mis respuestas, adecuadas o no adecuadas. Entonces, quedaros con esta metáfora que a mí me encanta, que es de mi mentor, Pablo Población, psicodramatista aquí, referente en España, y él dice, el yo operativo es como si imaginaros que todos nosotros somos nuestros propios titiriteros. ¿Mm? Y tenemos una mochila o tenemos nuestro baúl, y en ese baúl tenemos todos nuestros muñecos, con los que cada día vamos a presentar nuestra función, nuestro espectáculo. El problema está que si cada vez que abro ese baúl saco siempre el mismo títere, el mismo personaje, para todas las situaciones. Da igual si hay pandemia mundial, si hay nieve, si hay diluvio, yo voy a sacar siempre el mismo personaje. ¿Mm? Olvidándome de que debajo del baúl o muy en el fondo de mi mochila hay muchos otros más que están olvidados, empolvados y que ya ni siquiera sé cómo se usan. ¿Mm? Ejemplos, saco siempre la madre autoritaria, la madre que se pasa el día dando órdenes, ordena aquí, haz esto, haz lo otro, y me olvido que en mi cajón, en mi baúl, está la madre juguetona, la madre despistada, la madre que no pasa nada, hoy comemos, hacemos picnic en el salón. Todo eso habita en mí. ¿Dónde están esos roles? ¿Mm? Que me permiten la flexibilidad a la norma. Entonces, el titiritero a veces no solo se olvida de esos personajes que están enterrados en polvo en el baúl, sino que también se olvida de que tiene el potencial y la capacidad de crear nuevos roles. Si yo llevo diciéndome que no juego con mis hijos, que me cuesta jugar, tengo la posibilidad de construir y crear a la Karina, mamá y juguetona. Quizás no me voy a tirar de la loma de nieve, porque no lo hice ayer cuando mis niños se tiraron, pero sí posiblemente me voy a tirar en el salón de mi casa a jugar con muñecos, con todo esto que yo trabajo en psicodrama. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Lo importante de saber que puedo crear roles. Y esto es lo que nos trae el role-playing, ¿no? La posibilidad de ensayar nuevas maneras de operar y de dar respuesta a esa situación. Muy bien. Tenemos, Karina, Sí. bueno, una serie de preguntas. ¿Los roles familiares los creamos nosotros o de alguna forma nos lo da la familia con esas calificaciones que nosotros nos adjudican desde pequeños? Cariñosos, llorones, simpáticos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta la interacción, el vínculo. ¿No? Una cosa no se da... ¿Hola? Sí. Una cosa no se da yo sola. ¿Mm? Como decíamos, el rol se va generando en la interacción con el otro, con la otra. En este caso, con el universo materno, que es el primer universo, y luego el paterno. ¿Por qué hablo de universo materno? Porque hay personas que han sido criados por un papá, o por una mamá, o por personas que no han sido ni mamá ni papá. Entonces, el universo materno, ahí es donde vamos creando esos primeros roles, que es la vinculación más cercana con esa persona que a mí me está abrazando, alimentando, cuidando. Al universo paterno nos referimos cuando ya nos vamos abriendo al mundo, ¿m? Y ya interactuamos con abuelo, abuela, tíos, primos, los compañeritos del colegio y las experiencias que hemos tenido con nuestros iguales. Todo eso. Imaginemos que vamos al colegio con la ilusión del primer día y el primer día me roban la merienda. Y me encontré con eso. Y luego el resto de mis compañeros se rieron de mí. Y yo aprendí, incorporé esa experiencia como no fui capaz.
se han reído de mí. Entonces no es yo solo, es esa experiencia y cómo la voy viviendo y cómo la voy incorporando. Y las sucesivas interacciones que voy desarrollando luego. Que todo esto es posible de cambiar y transformar, eso es, ¿sí? Entonces por eso aquí los invitaba a pensar, ¿cuál podría ser ese rol? El ejemplo que les decía, me está llamando atrás de la puerta, mamá, mamá, mamá. ¿Cuál podría ser ese nuevo rol que me gustaría crear y ensayar a partir de ahora? ¿Por cuál empezaría? Dejar que os venga, por más que la idea sea disparatada. ¿Cuál podría ser ese rol que a partir de hoy a mí me gustaría sacar del baúl o empezar a entrenar? Hace tiempo en un trabajo grupal nos decía una mujer, una mamá, quiero empezar a jugar más con mis hijos. Por eso me venía ese ejemplo hoy. Quiero empezar a conectar con mi niña para poder jugar con mis hijos. ¿Hay alguna pregunta más, Claudia? Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, Karina, se te escucha. Vale, perfecto. Parecía que había tenido un corte de... Vale, muy bien. Seguimos. Y aquí es donde quería llegar. A ver cómo estamos de hora. Perfecto. He ido rapidísimo hoy. El diálogo con mis personajes internos. ¿No? Hemos hablado que el yo se va construyendo en la asignación de roles, que los roles se van construyendo en esas primeras interacciones, cuando soy muy bebé, con mis pares, con los roles familiares, los roles sociales, los roles ya cuando me voy incorporando al mundo profesional. Todas esas experiencias van a ir condicionando mi manera de operar en el mundo y las respuestas que dé a las circunstancias presentes. El psicodrama nos dice que cuanto más roles yo tenga incorporado, más capacidad de respuestas adecuadas voy a tener a una situación determinada. Entonces, aquí he traído esta estructura de tres personajes quizás que son los más, la base, ¿no? La base de nuestra estructura. Aquí para Jacob Levi Moreno, él habla de roles simbólicos o psicodramáticos. Imaginemos que en nuestro interior hay, ¿no?, personitas que nos están hablando todo el tiempo, ¿no? Nuestra cabeza no para. Moreno le llama roles psicodramáticos. Y Verne, que creó la teoría transaccional, habla de 3 estados del yo. Verne fue estudiante, fue alumno de Moreno, entonces el psicodrama nace en 1930 aproximadamente, y la teoría transaccional en el 50. Quiero decir que las teorías están alimentadas, ¿no? Y se han ido mejorando y perfeccionando. Entonces, yo aquí he traído un mix desde mi propia mirada, desde mi propia experiencia, teniendo en cuenta un poco lo que dice el psicodrama y lo que dice la teoría transaccional. Entonces, acá tenemos estas 3 figuras. El padre o madre interior, esa interiorización que yo he hecho de ese padre o madre que tuve, o esa figura de referencia que me cuidó, que me crió. Pero también están aquí los otros roles, los que yo vi y yo dije, ah, mira, el padre de fulanito, qué guay que es ese papá. Entonces voy incorporando aquellos rasgos y voy construyendo mi propio padre o madre interior. Y tengo a ese niño o niña interior. Entonces, cuando hablamos de padre o madre, tiene que ver con lo que debe ser. Eso que yo he ido aprendiendo, la norma, la regla familiar, las normas de mi familia, las normas de mi ciudad, las normas de mi pueblo, los valores que recibí,
hay que levantarse temprano para trabajar. Yo vengo de una familia de campo. Y yo crecí con el valor de el trabajo es duro. Para ganarse la vida hay que levantarse muy temprano y trabajar de sol a sol. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores de nuestra familia? Esos esquemas que nos rigen. Hay valores que nos ayudan, otros que quizás están caducados o que no forman parte del contexto de la sociedad de hoy o donde vivo hoy. Entonces, el padre o madre interior tiene que ver con lo que debe ser, con lo aprendido. Y ahora me voy al niño o niña interior. Tiene que ver con lo que me dé la gana, lo que me apetece. El niño o niña interior tiene que ver con las tripas, ¿no? El deber, la cabeza. Y el niño y niña me conecta con, ¿no?, esto que me apetece y me apetece desde lo instintivo, desde las tripas. Lo hago porque me gusta. Da igual si eso que me gusta puede ser perjudicial para mí o para otro, puedo poner mi vida en peligro, me gusta y lo hago. Y luego tenemos al adulto. Y el adulto es aquel que busca el equilibrio y el constante conocimiento. El adulto es el que dice, esto es lo que conviene hacer para mí y para mi entorno, es lo ecológico. El adulto es el que busca el conocimiento de uno mismo. ¿Qué pasa aquí? Esta zona es horrorosa y no queremos estar aquí. Este punto intermedio, esta zona gris, es donde nos conecta con la incertidumbre, la duda, el no sé, las elecciones, las decisiones, la responsabilidad de mis actos. Y entonces sobre todo nos conecta con el malestar de crecer. ¿Se entiende esto? Entonces aquí, en esta zona, que es con el que tenemos que conectar, porque es el que puede reflexionar qué es lo mejor para nosotros y para nuestra familia, y para las personas que están en nuestro entorno, es una situación de malestar, de duda y de incertidumbre. Aquí no sé, es el presente. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto no es agradable muchas veces, porque nos toca coger las riendas de nuestra vida y tomar decisiones que pueden ir bien o no, fluctuamos entre las posiciones de el padre o el niño. Entonces me voy al debo, haz y exijo a mis hijos, a mi familia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O me voy al niño, al no puedo, al ay, qué guay. Acá, como ven, he puesto un signo menos y más. ¿Por qué está este signo menos y más? Porque cada una de estas estructuras tiene su parte de luz y su parte de sombra, su parte adecuada y su parte inadecuada, dependiendo de cómo se ha incorporado en nuestras vidas. Entonces, si nos vamos a la estructura, a nuestro rol interno de padre o madre, podemos tener esas referencias incorporadas de esa madre y padre nutritivo, constructivo, aquel padre interno, aquella voz que nos dice, todo está bien, confío en ti, tú puedes, te veo, te reconozco, eres capaz. Está toda la parte amorosa, el límite sano. Pero del otro lado, la parte de sombra, encontramos al padre, madre, ese mensaje punitivo, el castigo, el juicio, la crítica, la exigencia, el no te veo, la indiferencia. ¿Qué pasa? Me voy al niño o niña. En el lado de sombra, si yo he tenido ese mensaje de no te veo, no existes, no puedes, eres malo, probablemente voy a ir construyendo una estructura de ese niño o niña que lo hemos conocido muchas veces, ¿no? Muy nombrado ya, nuestro niño o niña herida.
miedosa, insegura, bloqueada o bloqueado, o el rebelde, ¿no? El berrinche del niño. Aparecen los berrinches, aparece la rebeldía, la indiferencia. Imaginaros ahora, con lo adulto que somos, comportándonos desde ese niño berrinchoso o rebelde. Estoy harto de la mascarilla, fuera mascarilla, por poner un ejemplo, ¿no? No aguanto más a mi jefe, voy a renunciar. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo he pensado? ¿Es adecuado? No importa, he cobrado el paro, me lanzo adelante, nos están diciendo que puedo, pongo todo mi indemnización en un emprendimiento que no lo he pensado, que no lo he analizado, lo estoy haciendo desde el niño impulsivo. Entonces, todo esto, imaginaros estas tres figuras hablando con nosotros mismos. ¿Quién es el que tiene que hablar aquí con este padre o madre interior y con este niño o niña interior? El adulto. La cara luminosa de nuestra niña y niño interior es el niño espontáneo, el niño creativo, el niño lúdico, el niño que crea. ¿Son negativas o inadecuadas estas estructuras? No, las necesitamos a las tres. Necesitamos al niño, niña creativa para sacar adelante un proyecto, para generar nuevas ideas, para establecer negocios, alianzas. Necesitamos al niño, niña creativa en la cama, ¿no? Para dar condimento a nuestra vida sexual y amorosa. Necesitamos el padre o madre nutritiva y cuidadora cuando llega nuestra pareja que ha tenido un mal día y dice, no quiero ni hablar, tengo un mal día, y entonces conectamos con nuestra madre o padre y le decimos, mira, tírate en el sofá, relájate, preparo la cena, nos tomamos un vino y me cuentas. Lo estoy cuidando. Sale mi parte cuidadora. ¿Dónde se complica todo esto? Bueno, yo tengo un ejemplo que viví mucho hace muchos años atrás, lo decía cuando yo llegué aquí a España, que había dejado todo, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé mis amigos, llegué aquí como una inmigrante sin papeles, sin trabajo, sin nada. Yo vivía conectada con mi niña herida, mi niña de decir, estoy desolada. Entonces, claro, yo vine aquí con mi novio en aquel momento, mi actual esposo y padre de mis hijos. Y esa niña que estaba perdida, literalmente perdida, ¿qué esperaba? Esperaba desde ese rol de niña que llegara mi chico y me diera ese abrazo que yo esperaba sin yo pedírselo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos encontramos con que, así como yo tengo un diálogo con mis propios personajes, me encuentro con el otro, que tiene sus propias estructuras. Entonces, si yo me quedo aquí, como la niña, que está desolada, triste, bloqueada, y espera que de su pareja venga el padre y le diga, tranquila, todo va a salir bien, fenomenal, eso está bien. Pero puede que esto no ocurra y aparezca el adulto. El adulto, con esta niña, puede decir, ¿otra vez? ¿Y qué has hecho hoy para salir de ahí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí se empiezan a producir las interacciones sanas y no sanas. ¿Qué necesita esta niña? Esta niña necesita conectar con su emoción. ¿Qué me pasa y qué necesita? ¿Quién es? La que lee ese mensaje es la adulta. Y la adulta es la que pide y da información. Es la que le dice a su pareja, necesito un abrazo. Nuestras parejas no nos tienen que adivinar lo que necesitamos, pero muchas veces cuando nos quedamos anclados aquí, esperamos, como los niños esperan, que mamá y papá descifren el mensaje, que nos interpreten. Mamá y papá interpretamos los mensajes de nuestros niños. Estás triste, has perdido el juguete, no has podido ir al cumpleaños, no pasa nada, si quieres llorar, llora. Estamos ahí para eso, pero cuando ya somos adultos, nuestras
parejas, por poner un ejemplo, nuestros compañeros de trabajo no tienen por qué interpretarnos lo que nos pasa, y es nuestra adulta la que le tiene que decir a esa otra persona, ¿sabes qué? Estoy hundida, estoy triste y lo que necesito es un abrazo. ¿Se entiende esto, chicos, chicas? O al revés, llego yo a mi casa después de trabajar a las 10 de la noche y encuentro en la casa desordenada, los juguetes por todos lados, y entro y empiezo a dar órdenes. Por favor, ustedes dos, a ducharse, que ya son las 10 de la noche, no he hecho la comida todavía, le digo a mi marido, y todos los juguetes en el suelo. ¿Dónde estoy? Estoy en la madre negativa, en la madre desde la sombra, dando órdenes. Y se las doy a mi marido, que es un igual. Y entonces mi marido dice, ¿ah, sí? Pues pega media vuelta, me dice, ahí te quedas, se pone los cascos, se encierra en la habitación y me deja hablando sola. ¿A qué rol invité? Invité el rol del niño rebelde. Y entonces se produce el desencuentro. Hasta ahí estamos, chicos. A partir de aquí, las infinitas interacciones que se producen. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es observarnos a nosotros mismos, hacer un trabajo de mirar hacia adentro para ver qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo, porque eso va a invitar un rol determinado y ese rol puede ser potenciador o limitador de un vínculo o de una relación. Tanto a nivel interno, si yo miro y estoy conectada con mi miedo me obstaculiza para poder crear un nuevo proyecto. Necesito conectar con esta adulta que hable, ¿qué me pasa? ¿Miedo a qué le tengo? ¿Con qué estoy conectando? Con mi herida. ¿Y qué necesito conectar? Con mi creatividad de niña. ¿Para qué? Para poder salir de ahí y colocarme en el adulto y desde ahí decirme, Karina, tú puedes, eres capaz. El mensaje de madre o padre. ¿Se entiende hasta aquí? Ya vamos terminando. No sé, Claudia, si quieres ponerme vos alguna pregunta que haya por ahí. Pues mira, ahora de las últimas, ¿cómo soltar ese rol de madre? No sé. No hay que soltarlo, depende de qué rol. Necesitamos cada uno de estos roles. Necesitamos a la madre y al padre interno, necesitamos a la niña y al niño interno, y necesitamos al adulto. Lo que tenemos que ver es si esa mamá, ese lenguaje interno, es constructivo y adecuado o limitante. Entonces, no hay recetas mágicas. Quizás el primer paso es la conciencia, el darme cuenta qué me estoy diciendo y cómo me estoy diciendo. No sé si respondo con eso. Es importante el rol de mamá y de papá, incluso nuestra relación de pareja, porque es el cuidador. Ese rol de mamá y papá es el que protege, el que cuida, la leona o el león que llevamos dentro, el que pone el límite, ¿no? Vas a tener el móvil 1 hora al día. Eso no es ser un mal padre, es ser un padre crítico, sabio y limitante, pero límite sano. Entonces, aquí es cómo soltar quizás esa otra parte. La clave está en el contrarrol. Si yo tengo la voz de gruñona, porque la bruja, ¿no? Yo soy la madre bruja que me paso dando órdenes todo el día, ¿cuál sería mi contrarrol? Quizás podría ser, no sé, no se me ocurre ahora mismo, voy a traer ejemplos míos. El contrarrol es, vale, voy a decidir estas 3 órdenes que son para mí importantes, pero a partir de ahí voy a generar un espacio de encuentro con mis hijos. Yo les puedo decir lo que yo generé para poder encontrarme desde otro lugar. Y ahora se ha instalado como una costumbre en mi hogar. Yo vivo en un piso aquí en medio de Madrid. Nosotros los viernes a la noche hacemos picnic en el salón de casa. Es un momento de ocio en donde nos sentamos en el suelo, en donde comemos pizza en el suelo, y es mi manera de flexibilizar.
hay que poner la mesa, hay que poner el lavavajilla, hay que... de flexibilizarme un poco, porque aquí está el control. Aprendimos a controlar nuestra vida y al final nos descontrolamos, perdemos flexibilidad y creatividad. Entonces, no nos imaginemos que vamos a hacer algo radical. Es ante cada pequeña acción, desde un rol, ¿no? Hoy me he pasado gritando y dando órdenes, ¿cómo puedo ahora, en lo que me queda de día, hacer algo diferente que contrarreste? Y así, de esa manera, me voy a ir entrenando a mí misma para soltar y para incorporar otra manera de hacer. No sé si se entiende esto. Y un poco, esto es lo que nos dice Moreno. Cuanto más roles yo tenga, o sea, si me paso el día dando órdenes, ¿qué otro rol puedo incorporar? Pues voy a incorporar el rol de observar. Voy a observar, voy a dejar que la casa se me caiga encima y a ver qué pasa. Incorporo en mí el rol de observadora, a ver qué pasa. Entonces, cuanto más roles incorporados tenga, y me refiero a la mamá, la Karina mamá juguetona, que ordena todo el tiempo, la que pasa, la que no pasa, la que pone límites, todo eso habita en mí. Cuando eso voy ampliando mi abanico de roles internos, de esos personajes que hay en mí, esos diálogos, más capacidad de respuesta creativa voy a tener. Hoy, ¿no? Estos 2 días, yo hoy estaba de los nervios, tenía trabajo, y aquí encerrados en casa sin poder ir a los colegios por la nieve. ¿Qué puedo hacer hoy? Estaba hoy conectada con ese nudo en el estómago, estaba estresada porque no podía hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué opciones tengo? Pues cerrar ordenador, cancelar agenda y ponerme con mis hijos y las aulas virtuales. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Aquí es, ¿qué es lo adecuado a la situación que tengo delante de mis ojos? ¿Es adecuado estresarme o es adecuado soltar porque no puedo hacer nada, no depende de mí y lo que sí puedo es ocuparme de los niños que están en mi casa? ¿Se entiende esto? Eso requiere del adulto un trabajo de reflexión, un trabajo de parar y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Estoy estresada. ¿Cuál es la situación que tengo delante y cuál es la respuesta más adecuada a esta situación? Lo que les decía, como adultos no queremos estar ahí, entonces pasamos del control al bloqueo a veces, al bloqueo del niño interior o al paso de todo esto. Y con esto acabamos, ¿no? Cuantos más roles, más capacidad de respuesta creativa, más salud socioemocional y más relaciones adecuadas. Entonces, ideas claves. No hay rol sin contrarrol. Yo ahora mismo y vosotros aquí, si estáis aquí conmigo, estamos actuando desde el rol de auditorio y expositora, o educando y educadora. Pero seguramente que si alguno de vosotros en casa está con una oreja en la pantalla y la otra haciendo el puré del niño o preparando la cena, pues es posible que estemos ahí. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Cuando nos encerraron en nuestras casas, cuando en el mismo espacio físico y temporal convivíamos más de 2 personas, en mi caso somos 5, en donde los roles, yo era madre nutritiva porque le daba de comer al pequeño, me ponía a jugar la pelota en la habitación del niño, era madre técnica cuando se caía el aula virtual, era teletrabajadora, era psicodramatista, todo eso convivía en el mismo espacio y tiempo. Colapsamos porque nuestros roles están tironeándonos. Entonces, por eso fue el agotamiento que hemos sufrido algunas familias o algunas personas, otros han sido privilegiados de estar solos en sus casas, pudiendo elegir, ¿no?, qué rol jugar.
para mí esta experiencia de muchas familias, de habernos quedado funcionando en el mismo espacio temporal, con muchos roles simultáneamente, nos ha desgastado muchísimo. Y tiene que ver con esto, con qué rol activo en cada situación. Entonces era madre, teletrabajadora, terapeuta, coach, cocinera, y me imagino que estos ejemplos que estoy trayendo, más de una y más de uno, lo habéis experimentado. ¿Nos queda algún ratito para alguna pregunta? Me quedaba la última, y ya con esto. Cuando conseguimos ese encuentro con nuestro adulto que nos ha preguntado qué estás sintiendo y qué es lo más adecuado y lo más conveniente para ti y para tu entorno laboral o familiar o para ti misma, se produce el encuentro genuino. El psicodrama habla de la psicología del encuentro, el encuentro yo-tú. Y aquí traigo estas imágenes, estoy muy antigua hoy con las películas, de E.T., ¿no? Porque es un verdadero encuentro de dos seres humanos, extraterrestres, que se ven y se reconocen desde la originalidad, desde la singularidad y desde las propias rarezas que tenemos. Es poder aceptarme con mis rarezas y aceptar al otro con sus rarezas. Es un encuentro genuino entre dos personas, es esa posibilidad de reconocerme a mí misma, sí, con mi madre, mi padre interior, con mi niño y mi niña interior, con mi adulta, con mi adulto. Mirarme, mimarme a mí misma cuando lo necesito. Es una relación recíproca, ¿no? En el encuentro con el otro es cuando el otro me ve y yo lo veo, tal y como es. Y es cuando cada uno vivencia la más simple y profunda existencia del otro en su originalidad, rarezas, singularidad. Cuando yo pueda experimentar eso genuino en vosotros, en el otro, voy a poder experimentar también la mía. Y por último, este encuentro, cuando yo me concilio con mis diálogos internos, y bueno, y reconozco que tengo esta parte de exigencia, tengo esta parte controladora, pero que puedo ir domándola, que puedo ir moldeándola, que puedo ir incorporando un contrarrol que permite que esa Karina controladora la vaya poniendo a raya. Voy a poder construir ese nosotros también con el otro, porque me acerca al otro, con un sentido de identidad diferenciada. Aquí buscamos poder diferenciar esos personajes que me habitan, diferenciarlos, visibilizarlos, escucharlos, comprenderlos, porque no se trata quizás de que desaparezcan, no fantasiemos con eso, pero sí que en ese diálogo podemos decirle a la Karina controladora, hey, hoy no te necesito y por favor dame un respiro porque a la que necesito es a la Karina mamá juguetona. Y entonces activo como si tuviese botoncitos, ¿no? Y un interruptor. Aquí se trata de quitarnos el automático y poder dialogar en ese stop, de decir qué me está pasando y qué necesito, con qué rol necesito activarme hoy para que esta situación laboral o familiar fluya de la mejor manera posible. Y esta última imagen de esta película, los cuentos han sido muy cuestionados, están siendo muy cuestionados hoy en día. Yo soy feminista y trabajo con estos cuentos. Y aquí viene lo de la energía femenina y la energía masculina, ¿no? En cada uno de nosotros existe esta energía femenina y masculina, la energía femenina entendida tanto en hombre como en mujer, como esa capacidad de escucha, de observación, de sensibilidad. La energía masculina como esa capacidad de cuidado hacia afuera. Ambas energías son cuidadosas, una desde la escucha, por ejemplo, y otra desde el te cuido, el te preparo la comida, el te doy un masaje, el lucho, el salgo a luchar, me voy a pelear si es necesario.
Y esta imagen nos muestra de una manera muy simbólica nuestros personajes internos. Este cuento, esta novela, no es otra cosa que mostrarnos mi fealdad, ¿no? Esta bestia, la bestia que habita en cada uno de nosotros, esa parte que a veces quiero quitármela, no la quiero ver. Sin embargo, esta película nos muestra el proceso de integración de la luz y la sombra, en este beso, en esta mirada, en este encuentro, ¿no? Te veo, me veo, veo mi parte oscura, veo lo que no me gusta de mí, sin embargo, lo reconozco, lo escucho, lo abrazo y desde ahí puedo pasar a la belleza que habita en mí. ¿Mm? Si esto fuese los ejemplos que vengo poniendo, esta es mi bestia, la madre controladora, exigente, ¿no? Sí, exigente y controladora es mi parte de bestia, pero cuando yo consigo mirarla, escucharla, puedo conectar con mi parte de bella, que es esa madre creativa, juguetona, que se tira en el suelo, en el salón de su casa, a armar un picnic un viernes por la noche. Quiero que os quedéis con esta imagen, porque esto es lo que habita en nosotros, nuestra bestia y nuestra belleza. Y con esto creo que acabamos. Aquí están los datos de contacto de la escuela y voy a dejar de compartir, Claudia, por si hay más preguntas. Sí, pues tenemos unas cuantas. Bueno, también tenemos a Beatriz ya por aquí. Ya, yo suelo ver, ese es otro rol mío, siempre me voy de los tiempos. No te preocupes. Nada, muchas El rol gracias. de la generosa que quiere dar de más, Karina. Ahí está, muchas gracias, ahí está, ¿no? Esas son las dos caras de la moneda. ¿Eh? Por un lado, robo tiempo a Beatriz, que es la que viene luego, pero conecto con la parte generosa. Muchas gracias, Beatriz. Claudia, que no te vemos. Sí, ahí. A ver, ahora. Claudia, gracias, porque yo estaba perdida ahí con mis personajes y... Yo es que te veía tan ahí, tan... que digo, que siga, que está... Venga, vamos, a ver estoy si... aprendiendo hasta yo. ¿Hay alguna preguntita que te parezca importante? Pues la verdad es que ahora te están dando todas las gracias. Gracias, Karina, Crearte. Ha sido muy, muy interesante la clara explicación y creo que me quedo con algunas cositas ya interiorizadas. Pensaré en ello, gracias a las tres. Qué imagen más bonita ahora. Muchas gracias, gracias y gracias, Karina. Pues nada, gracias. Nada, yo nada más para decir, y ha sido un placer estar aquí. Beatriz, Claudia, gracias. Y nada, Pues sin más. gracias. Nos vamos con nuestra bella y con nuestra bestia. Así es. Podéis escribir que hay quien está pidiendo datos de contacto, bien a info@creartecoaching.com o bien a Karina también @creartecoaching.com, que igual Karina, si hay alguna preguntita así que se le quede a alguien y tal, pues si nos la hace llegar y Total. tiene entre todos esos roles, ojo, para darle respuesta, pues buscamos el momento como podamos, ¿vale? Sí, acá dice, muy difícil el equilibrio, pero genial, total, ¿no? Es simple y al mismo tiempo complejo, pero es posible, quedarnos con esa idea, es posible, ese equilibrio, ese diálogo, ¿no? Ese stop. Yo os cuento que muchas veces estoy en el salón de mi casa y literalmente hago un stop, ¿m? Me pongo de pie, me paro y digo, a ver, desde lo corporal hacer ese stop para establecer ese diálogo, al menos con esos tres personajes, y les contara los muchos más que tenemos, pero vamos a quedarnos con esos tres que yo creo que ya es suficiente, con sus dos caras, de bestia y de bella. Pues muchas gracias, compi. Pues bueno, por repetir un poquito a todos, si queréis hastear alguna cosita, ya sabéis que el hashtag de la semana es, si no me equivoco, Claudia, y corrígeme, hashtag Crearte Spa 2021, ¿verdad? 2021. Perfecto.
y que entre los asistentes pues sortearemos a este webinar, pues sortearemos un taller online de coaching práctico para lograr tus sueños, así que iremos comunicando quiénes son los agraciados y agraciadas en estos sorteos que iremos haciendo y que retomamos a I30, ahora desconectamos vídeos, audios, pero no apagamos, así que os podéis quedar por ahí también, que a I30 volvemos a reconectar con el siguiente taller, Cambia tus creencias y cambia tu vida, que ya nos ha adelantado Karina cositas, ¿verdad? Esas creencias. Totalmente, ahora vamos. Ahora enganchamos con todo eso. Así que ahora nos vemos a I30. Venga, un placer. Ya, Hasta luego. Hasta luego.